Imagina que alguien comete un acto atroz contra un ser querido, alguien a quien aprecias profundamente. Es natural sentir una abrumadora sensación de injusticia, ¿verdad? A veces, los lazos de la familia y el amor son tan fuertes que nos perdemos en pensamientos de venganza, tramando formas de reparar las injusticias infligidas a los que más queremos. La venganza, como suele decirse, es un plato que se sirve frío. En este vídeo les llevaré a través de convictos que fueron asesinados por la familia de la víctima, Robert Munger. A los 70 años, cuando la mayoría de sus coetáneos saboreaban los frutos bien ganados de una vida bien vivida, el camino de Robert Munger dio un giro radicalmente distinto. En lugar de la jubilación y el ocio, comenzó una desalentadora condena de 43 años de prisión. El oscuro legado de Munger era el de violador de menores y delincuente sexual, una mancha en su nombre que proyectó una larga sombra sobre su vida. Según el juez del Tribunal Superior de Cowlitz, Michael Evans, sus crímenes fueron atroces. Fue una escena enfermiza, depravada. Siento que es mi deber asegurarme de que no salga pronto. El día de su sentencia, el aspecto de Munger era un claro reflejo de su agitación interior. Demacrado y débil, fue escoltado a la sala del tribunal mientras profería insultos a voz en grito. Incluso ante su sentencia, la determinación de Munger se mantuvo inquebrantable. Se lamentó de la dificultad para escuchar el proceso con claridad e intentó restar importancia a sus delitos, alegando que una de sus víctimas menor de edad había participado en otro delito. Además, afirmó que pruebas cruciales, que supuestamente podrían haberle exonerado, habían sido injustamente excluidas del juicio. El calvario judicial de Munger comenzó en junio de 2017, desencadenado por la valentía de una víctima que se armó de valor para presentarse y hablar con los investigadores. Durante el juicio, esta resistente superviviente relató un escalofriante incidente en el que Munger la había sometido a una traumática agresión, dejándola abrumada por el miedo y paralizada. Para agravar el horror, Munger había utilizado la amenaza de desahucio para obligarla a obedecer. Los investigadores registraron la residencia de Munger y encontraron un alijo de miles de imágenes de pornografía infantil profundamente perturbador, meticulosamente documentado en un informe de la oficina del sheriff del condado de Cowlitz. Los detectives identificaron minuciosamente a dos víctimas que habían soportado abusos físicos a manos de Munger. En 2019, Munger fue finalmente condenado a 43 años entre rejas. Incluso antes de su sentencia, el propio abogado defensor de Munger, James Curtis, admitió la verdad innegable que la mayoría de la gente declararía: no hay una sentencia lo suficientemente adecuada como para deshacer el daño irreparable que había infligido. Creemos que va a vivir otros 518 meses. No, dijo Curtis. Pero nos hace sentir bien saber que, si lo hiciera, seguiría encerrado. Puede que sí. El señor Munger tiene mala salud. Que viviera los próximos 20 años sería un milagro médico. Creo que es una consideración para este tribunal. Sin embargo, su estancia en la cárcel duró poco cuando conoció a Shane Goldsby, un joven de 26 años. Goldsby había estado en prisión por un alocado viaje de placer en 2017, cuando robó un vehículo policial, los condujo en una larga persecución y luego chocó contra un policía estatal, hiriéndolo. Pero 3 años después, el destino le llevaría a la misma celda que a Robert Munger. Un detalle que los carceleros no sabían era que la hermana menor de Goldsby también era una de las víctimas de Munger. Cuando Goldsby lo supo, recordó: «Me quedé en shock», dijo Goldsby. «Yo estaba como, ¿qué mier? Estas cosas no pasan. Estás hablando de la misma institución, la misma unidad, la misma vaina, en la misma celda que este tipo. Es como si te tocara el gordo del casino 7 veces». En ese momento, Goldsby había estado tratando de transformarse. Me estaba cuestionando cosas sobre lo que estaba pasando. ¿Por qué está pasando todo esto? Pero como dije, le entregué mi vida a Dios en 2019. Dejé el pandillerismo. Me iba bien, dijo. Pero Munger era un tipo muy tentador, según Goldsby, su compañero de celda y posible asesino. No paraba de darme detalles sobre lo que había pasado y lo que había hecho. Sobre las fotos y videos de él haciendo cosas, y se estaba acumulando. Goldsby había intentado 2 veces alertar al personal de la prisión de su error, pero hicieron oídos sordos. En la entrevista, añadió: «Me pusieron en una situación en la que ni siquiera debería estar. Esto no debería haber ocurrido, en absoluto. Se trata de un tipo que le hizo cosas muy retorcidas a mi hermana pequeña, a mi familia, mi sangre, mi vida. ¿Y quieres ponerme cara a cara con este tipo?»
Ese mismo día ya se había hartado de que Muguer le tomara el pelo con lo de la violación. Intentaba justificar sus crímenes cuando atacó a Muguer por la espalda y le golpeó en la cara 14 veces. Luego le pisoteó la cabeza al menos 4 veces antes de marcharse. Goldsby, acompañado por su abogado, informó KHQ. Presentó el martes una disculpa cargada de emoción a la afligida familia de Munger. «No puedo imaginar lo que sería perder a un ser querido de esta manera», decía el comunicado. «A su esposa y a toda su familia les pido disculpas. Lo siento mucho y espero que puedan curarse de lo que he causado». Goldsby fue acusado entonces de asesinato premeditado y condenado a 23 años, más además de su condena actual. Klaus Grabowski. A continuación, prepárese para una apasionante historia en la que intervienen una niña de 7 años, un delincuente sexual, una mujer en duelo, un correo negro, y conmovedores fragmentos de la obra de William Congreve. No hay peor furia que la de una mujer despechada. Pero, en esta sección, mi atención no se centra en Klaus Grabowski, que ocupa el centro del escenario. En su lugar, nuestra protagonista es Marianne Bachmeier. En este vídeo, nos adentramos en la narración a la que nos referiremos simplemente como la historia de Klaus Grabowski, en la que el espíritu indomable de Marianne Bachmeier marca el camino. Marianne Bachmeier, nacida en 1950 en Sarstedt, Alemania Occidental, creció en un entorno conservador y difícil, con padres religiosos. Su padre, antiguo miembro de las Waffen-SS, era una figura autoritaria que a menudo estaba en un bar cercano, y su hogar no era agradable debido a su forma de beber. Tras el divorcio de sus padres y el nuevo matrimonio de su madre, su padrastro la consideró una adolescente problemática, por lo que la echó de casa. A los 16 años dio a su primer hijo en adopción, y a los 18 fue violada antes de dar también a su segundo hijo en adopción. En 1972, Marianne empezó a salir con el gerente de un pub en el que ambos trabajaban, y tuvo a su tercera hija, Anna, a la que crió como madre soltera. Marianne trabajaba hasta altas horas de la noche, dejando a Anna, de 7 años, sola durante el día. Marianne pensó en dar a Anna en adopción y la trataba como a una pequeña adulta, esperando a menudo que asumiera sus responsabilidades de forma independiente. La crianza de Anna fue difícil. A menudo dormía en el bar mientras su madre salía de fiesta y nunca tuvo una vida familiar agradable. El 5 de mayo de 1980, cuando tenía 7 años, discutió con su madre y faltó a clase, algo que hacía de vez en cuando. Sin embargo, ese día Klaus Grabowski la secuestró. Anna había visitado antes a Klaus para jugar con su gato, la mantuvo cautiva durante horas, la agredió sexualmente y luego la estranguló con las medias de su prometida. Tras sus atroces actos, Klaus ató a la joven y la ocultó en una caja, arrojándola cruelmente a la orilla de un canal. Más tarde, confesó sus horribles actos a su prometida, que lo denunció a las autoridades, lo que condujo a su detención. Klaus era un delincuente sexual convicto y no hacía mucho que había sido condenado por abusar sexualmente de otras 2 niñas. Según la ley de la época, o pasaba un tiempo prolongado en prisión o se sometía a castración química. Optó por esta última. Sin embargo, inició tratamientos hormonales para revertir la castración y aumentar sus posibilidades de tener hijos. Tras su detención, Grabowski afirmó que Anna intentaba chantajearle y extorsionarle. Por eso, su miedo a la cárcel le impulsó a matarla. El tercer día del juicio, el 6 de marzo de 1981, aproximadamente a las 10 de la mañana, Marianne Bachmeier consiguió introducir de contrabando una pistola Beretta 70 en la sala 157 del Tribunal de Distrito de Lübeck. En un sorprendente giro de los acontecimientos, apuntó el arma a la espalda del acusado, Grabowski, y efectuó 7 disparos. Trágicamente, 6 de los disparos alcanzaron a Grabowski, provocándole una muerte casi inmediata. Tras el tiroteo, Bachmeier bajó el arma y fue detenida sin ofrecer resistencia. El tiroteo es uno de los casos más conocidos de justicia por mano propia en Alemania Occidental y suscitó gran interés en los medios de comunicación, atrayendo a equipos de televisión de dentro y fuera del país. Marianne Bachmeier vendió la historia de su vida a la revista de noticias Stern por unos 100.000 marcos alemanes, con los que cubrió sus gastos legales. Durante su detención, Bachmeier recibió mensajes de apoyo, regalos y flores de simpatizantes que comprendían sus acciones. Sin embargo, también había quienes creían que la justicia, por mano propia, no debía tolerarse en un Estado de derecho. Después de que Stern publicara la historia de su vida, revelando detalles sobre sus 2 primeros hijos y la conexión de su padre con las SS, la opinión pública se alejó de la imagen de madre inocente, aunque muchos siguieron expresando compasión por sus acciones.
Se criticó a la justicia de Alemania Occidental por permitir que un hombre que había abusado sexualmente de 2 niñas recibiera tratamiento hormonal para recuperar la libido, lo que alimentó aún más el debate público y la controversia. La fiscalía acusó inicialmente a Marianne Bachmeier de asesinato, pero posteriormente retiró los cargos. Tras 28 días de negociaciones, el tribunal declaró a Bachmeier culpable de homicidio y tenencia ilícita de un arma de fuego. El tribunal aceptó el argumento de la defensa de que el acto no fue premeditado. Bachmeier fue condenada a 6 años de prisión, pero fue puesta en libertad tras cumplir 3 años. Tras su puesta en libertad, Bachmeier se casó con un profesor y se trasladó a Ghana. Más tarde se divorciaron y Bachmeier se trasladó a Sicilia, donde trabajó como ayudante de eutanasia. En Sicilia le diagnosticaron un cáncer de páncreas y regresó a Alemania para recibir tratamiento. Murió en 1996, a la edad de 46 años. Bachmeier nunca se arrepintió de sus actos. Dijo que disparó a Grabowski para vengar la muerte de su hija y evitar que siguiera difundiendo mentiras sobre Anna. Jeff Doucet. En lo que respecta a Doucet, un velo de misterio envuelve su pasado, con muy poca información disponible. Sin embargo, un hecho escalofriante que ha salido a la luz es su historial como delincuente sexual, que dejó un rastro de víctimas, tan numerosas que él mismo puede haber perdido la cuenta. Nació en Port Arthur, Texas, en 1959, y admitió que él mismo sufrió abusos cuando era niño. Cuando creció, empezó a abusar de otros niños. Sin embargo, en una ocasión se le acusó de abuso sexual, cargo que fue borrado de su historial. Jeff Doucet se trasladó a Baton Rouge, Luisiana, donde asumió el papel de instructor de karate. Entre las paredes de su dojo formó una profunda conexión con Jody Plautché, preparando el escenario para una trágica narración. El dojo de Doucet se convirtió no solo en su lugar de trabajo, sino en su hogar, y se ganó el afecto y el respeto de sus devotos alumnos. Jeff Doucet asumió un papel paternal en las vidas de Jody y su hermano Mickey, hijos de padres divorciados. La familia Plautché, incluidos sus padres June y Gary Plautché, acogieron a Doucet como parte de su extensa familia. Tan importante era este vínculo que Gary incluso invitaba a Jeff a las cenas familiares, lo que provocó una implicación cada vez mayor en la vida de la familia Plautché. Sin embargo, a medida que transcurría marzo de 1983, empezó a emerger un capítulo angustioso y perturbador. El comportamiento de Jeff Doucet tomó un giro oscuro cuando empezó a realizar actos inapropiados con Jody, que finalmente llegaron a la violación, según denunció Jody. Lo que una vez fue una tutoría de confianza se convirtió en una pesadilla diaria, con visitas siniestras de Doucet, a veces 2 veces al día. El 19 de febrero de 1984, Jeff, que entonces estaba a punto de enfrentarse a un juicio por pasar cheques sin fondos, se llevó por la fuerza a Jody de su residencia alegando falsamente que tenían que hacer un recado. Emprendieron un viaje a California, haciendo paradas en Port Arthur, donde Jeff visitó a su madre, Nuevo México y Arizona. Durante todo el viaje, Jeff presentó a Jody como si fuera su propio hijo. Finalmente, llegaron a Anaheim, donde alquilaron una habitación de hotel y visitaron Disneylandia. Durante su cautiverio, Jody consiguió ponerse en contacto de vez en cuando con su madre, pero siguió sufriendo los malos tratos de Doucet, cuyo estado mental parecía deteriorarse. Finalmente, el 29 de febrero de 1984, el FBI logró localizar a Doucet después de que éste hiciera una llamada telefónica a la madre de Jody. El niño se reunió rápidamente con sus padres, mientras que Doucet fue detenido y acusado de secuestro con agravantes. El 16 de marzo fue extraditado a Luisiana, un empleado de la filial local de ABC, WBRC-TV. Había informado a Plautché de la hora delegada de Doucet al aeropuerto. Un equipo de prensa de WBRC se había colocado para captar en cámara la legada de Doucet. Enfrente del equipo de noticias había una fila de teléfonos públicos donde Plautché estaba de pie mientras mantenía una conversación telefónica con su mejor amigo. Ocultó su identidad llevando una gorra de béisbol y gafas de sol para evitar ser reconocido. Mientras Doucet era escoltado por el aeropuerto, pasó junto al equipo de prensa que estaba grabando la escena. Momentos después, pasó junto a Plautché, que sacó rápidamente su pistola y disparó a bocajarro, apuntando al lado derecho de la cabeza de Doucet. Doucet se desplomó en el suelo, babeando sangre por la oreja derecha. A continuación, a Plautché se le cayó el auricular del teléfono antes de ser sujetado por el agente de policía. Los agentes que sujetaban a Plautché reconocieron quién era. Entonces, le mantuvieron inmovilizado a los bancos del teléfono preguntándole, «Gary, ¿por qué? ¿Por qué, Gary?»
Todo el incidente quedó grabado en vídeo. Doucet, por su parte, cayó en coma y murió al día siguiente. Acusado de asesinato en segundo grado, Gary, que al parecer había sufrido un colapso mental al descubrir que su hijo había sido objeto de abusos repetidos, se declaró inocente de un cargo de homicidio involuntario. En una decisión controvertida, se le impuso una condena condicional de 7 años, acompañada de 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicios comunitarios. La indulgencia de este trato suscitó un debate público, suscitando las críticas de personas como el hermano de Doucet, Roland. Los informes psicológicos ayudaron al caso de Planchet tras revelarse que Doucet había abusado de Jody durante meses antes del secuestro. El psiquiatra Edward P. Uzey examinó a Planchet y determinó que no estaba en sus cabales cuando mató a Doucet. La defensa de Planchet argumentó que se vio abocado a un estado psicótico temporal tras enterarse de los abusos a su hijo. Uzey también consideró que Doucet era una persona manipuladora que se había aprovechado de la separación de Planchet de su esposa para colarse en la familia Planchet. El juez Frank Saya dictaminó que no tenía sentido enviar a Planchet a prisión, ya que no ayudaría a nadie y había poco riesgo de que reincidiera. El vídeo de Planchet matando a Doucet se ha mostrado en muchos programas de televisión y documentales, como el documental de choque de 1994, Rastros de Muerte Segundo, y la película de Michael Moore, de 2002, Bowling for Columbine. También se ha subido a YouTube, donde se ha visto más de 20 millones de veces. En marzo de 2020, algunas de las copias no censuradas del vídeo se retiraron de YouTube y se volvieron a subir en una versión censurada. Sin embargo, aún existen muchas copias del vídeo original en línea. Uno de los vídeos de YouTube procede de la serie de televisión Anatomía del Crimen, emitida por Court TV en 2000 y producida por John Langley, el creador de Policías. Gary cumplió su condena en 1989, pero en 2011 sufrió un derrame cerebral y finalmente falleció en 2014. Por otro lado, Jody Planchet logró superar el trauma de su terrible experiencia y llegó a destacar académica y deportivamente. Es autor de un libro en el que relata sus experiencias y desde entonces se ha convertido en defensor de las víctimas de abusos. Ellie Nessler. Ellie Nessler no fue la convicta asesinada esta vez. No, ella fue la que cometió el asesinato. Era una mujer estadounidense conocida por disparar y matar a Daniel Mark Driver, un hombre acusado de abusar de su hijo. Su caso fue tan popular que incluso la Associated Press escribió que el incidente provocó un debate nacional sobre el vigilantismo. Danny Mark Driver había sido acusado de abusar sexualmente de 5 niños, entre ellos el hijo de Nessler, William, de 6 años, en un campamento cristiano. La decisión de Ellie de disparar a Mark se debió a un trágico malentendido. Supuestamente, Mark había esbozado una sonrisa durante su encuentro, que Ellie interpretó como una mueca. Cabe señalar que una evaluación psiquiátrica realizada en 1983 arrojó luz sobre la tendencia de Mark a sonreír cuando se sentía nervioso. Este informe, que se había presentado en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara una década antes, sugería que Daniel podría beneficiarse de la psicoterapia y recomendaba considerar la libertad condicional como una opción para su caso, alimentando las dudas de Ellie de que su hijo recibiera pronto justicia. El doctor Charles Casella había sido encargado de evaluar a Driver tras su declaración de culpabilidad por 2 cargos de pederastía en 1983. Según un informe de The Sacramento Bee, la evaluación de Casella había observado que Driver mantuvo una sonrisa continua durante toda la entrevista, aunque parecía implicarse en la situación de forma superficial. En el informe, Casella indicaba que la sonrisa de Driver fue el único signo visible de emoción durante la evaluación. Sin embargo, a pesar de estas percepciones, no había forma de comunicárselo a una madre angustiada. Ellie buscó su venganza en los confines del Tribunal de Justicia de Jamestown. En un acto violento, disparó a Driver 5 veces en la cabeza. Murió en el acto. Algunas personas aplaudieron sus acciones, mientras que otras la condenaron por tomarse la justicia por su mano. Jan Martínez, hermana de Ellie Nessler, declaró a la prensa que Nessler estaba muy preocupada por la posibilidad de que Daniel Driver eludiera la justicia, especialmente después de la evaluación psicológica. Describió el comportamiento de Driver en la sala justo antes del tiroteo como una actitud arrogante y chulesca que parecía transmitir el mensaje de «lo he hecho antes y lo volveré a hacer». En el momento del incidente, Driver, de 35 años, se enfrentaba a una vista preliminar acusada de abusar no solo del hijo de Nessler, sino también de otros 3 niños.
no era la primera vez que se enfrentaba a la justicia por pederastía. En 1983, Driver se había declarado culpable de conducta lasciva y lasciva con dos niños de la zona de San José de 8 y 10 años. Fue condenado a 150 días de cárcel, una multa de $750 y libertad condicional. La evaluación de Driver, realizada por el Dr. Casella, lo caracterizaba como un individuo abnegado y deseoso de complacer, cuyas expectativas de gratificación a cambio conducían a una ira inconsciente cuando no se cumplían. En su informe, Casella señaló que Driver había admitido uno de los dos abusos y había culpado a la madre del niño, presentando el abuso como un arrebato de ira contra ella. Driver afirmó que en un principio había intentado salir con la madre del niño, pero alegó que ella se había aprovechado de él, implicándole como canguro, según se indicaba en el informe de Casella. Nessler se enfrentaba inicialmente a una condena por homicidio voluntario, pero su sentencia de 10 años fue finalmente anulada por mala conducta del jurado. En un acuerdo con la Fiscalía, optó por declararse culpable de homicidio involuntario, con lo que quedó en libertad tras cumplir solo 3 años de condena, debido principalmente a su lucha contra el cáncer de mama. Como informa John Thurber en Los Angeles Times, la revelación de que Nessler tenía metanfetamina en su organismo en el momento del asesinato de Driver provocó la transformación de la imagen compasiva presentada por su equipo de defensa. Su proceso judicial, incluido el juicio y las apelaciones, duró 3 años y medio antes de que finalmente se declarara culpable de homicidio voluntario. Fue puesta en libertad en 1997. Durante su encarcelamiento, su hijo se fue a vivir con su tía y su hija con su abuela. 2 años después del trágico incidente, Oprah Winfrey realizó su primera entrevista con Ellie Nessler y sus hijos. Durante este tiempo, Ellie estaba encarcelada en una prisión de California por el tiroteo mortal de Daniel Driver, que estaba siendo juzgado por el presunto abuso sexual de Willie y otros 4 niños. Durante la entrevista, Ellie expresó sentimientos contradictorios sobre sus acciones. Dijo: «Siento haber matado a alguien y no estar con mis hijos». Pero también añadió: «Pero por otro lado, ojalá el sistema judicial se hubiera encargado de ello. Ojalá no hubiera tenido que hacerlo». Ellie explicó que había apretado el gatillo porque temía que el sistema judicial fallara, permitiendo que Daniel quedara en libertad. Tras cumplir 4 de los 10 años de su condena, Ellie salió de prisión. Sin embargo, las luchas de la familia con la ley continuaron. En 2001, los problemas legales de la familia Nessler resurgieron cuando Ellie fue detenida por vender y poseer metanfetamina, lo que la llevó a declararse culpable. Al año siguiente fue condenada a 6 años de prisión. Durante el encarcelamiento de Ellie, su hijo Willie, de 23 años, cometió un acto violento en 2004, agrediendo mortalmente a un hombre en un arrebato de ira. Posteriormente, fue condenado a una pena de 28 años, a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Ellie salió de la cárcel en junio de 2006, pero debido a su avanzada batalla contra el cáncer de mama, no pudo visitar a Willie en prisión. Ellie falleció trágicamente a los 56 años, el 26 de diciembre de 2008. Jesús Mora Flores. Abusar sexualmente de cualquier niño es aborrecible, pero explotar la vulnerabilidad de un niño de 4 años, que carece de capacidad de comprensión y defensa, parece especialmente perturbador. ¿Cómo respondería usted como padre? Idealmente, me gustaría creer que rescataría rápidamente a mi hijo y pediría ayuda. Sin embargo, el instinto innato de protección, a menudo denominado instinto de mamá osa, reside en todos los padres y está listo para encenderse en estas situaciones angustiosas. Poseemos un impulso inherente para salvaguardar a nuestros hijos. Una amenaza sexual se percibe como una amenaza existencial para su futuro y su reputación, y funciona como un catalizador que nos otorga el derecho a experimentar una intensa indignación. Si usted fuera padre o madre, estaría completamente autorizado a utilizar la fuerza letal contra un depredador que ataca a su hijo. Apuesto a que dirías que sí. Esta parte es entonces la historia de Jesús Mora Flores, que era un cuidador de cábalos, que fue a la casa de un residente de Shiner para una barbacoa. Jesús Mora Flores definitivamente mordió más de lo que puede masticar cuando fue a la casa de un ranchero de Texas para intentar abusar sexualmente del hijo del ranchero. El rancho de la familia estaba enclavado en una tranquila carretera comarcal de 2 carriles que se extiende entre las comunidades rurales de Shiner y Joachim. Según las autoridades, un testigo observó cómo Flores se llevaba por la fuerza a la niña a un lugar apartado. Al oír los gritos de su hija, el padre corrió en dirección a los gritos.
Los investigadores informaron de que el padre intervino, apartó por la fuerza a Flores de su hija y propinó múltiples golpes al hombre en la región de la cabeza y el cuello. Cuando llegaron los equipos de emergencia en respuesta a la llamada, descubrieron a Flores con los pantalones y la ropa interior bajados sobre su cuerpo sin vida. La joven fue trasladada rápidamente a un hospital para ser examinada. Las autoridades afirman que tanto las pruebas forenses como las declaraciones de los testigos coincidían con el relato del padre, confirmando que su hija había sido objeto de abusos sexuales. Antes de que llegaran los paramédicos, el padre llamó a la centralita, que no pudo localizar la propiedad porque la zona era muy remota. Se oyó al padre maldecir y gritar: «¡Vamos! ¡Este tío se me va a morir!». El padre gritaba: «¡No sé qué hacer!». Los periódicos no identificaron el nombre del padre para proteger la identidad de la hija. La llamada de emergencia del hombre duró casi 5 minutos. Comienza diciendo que dio una paliza a un hombre al que encontraron violando a su hija. A medida que se desarrolla la situación, la angustia del padre va en aumento, llegando a momentos en que maldice apasionadamente y llora al teléfono, lo que hace que la llamada se vuelva inaudible en algunos momentos. En un momento dado, informa a la operadora de que tiene la intención de subir al hombre a su camioneta y trasladarlo a un hospital, una decisión que toma justo antes de que los agentes del sheriff lleguen finalmente al lugar. En medio de su confusión emocional, el padre exclama: «Va a morir», con intensa urgencia. Diane Husser, abogada del padre, dijo a los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en el juzgado del condado de La Vaca que ni el padre ni la familia participarán en entrevistas. «Es un alma pacífica», subrayó, haciendo hincapié en que no albergaba intención alguna de causar daño a nadie aquel fatídico día. El sheriff local de Shiner, Texas, se negó inicialmente a presentar cargos tras la muerte de Flores, en junio. En su lugar, el asunto se presentó ante un jurado para que determinara si se debían presentar cargos. Los miembros del jurado concluyeron finalmente que las acciones del padre eran lícitas. La fiscal del distrito, Heather McMinn, explicó que, según la legislación de Texas, el uso de la fuerza letal está autorizado y justificado en los casos en que es necesario detener una agresión con agravantes o una agresión sexual. Las pruebas forenses proporcionaron un apoyo sustancial a la afirmación de que Flores había agredido sexualmente a la niña. La opinión pública de Shiner parece apoyar abrumadoramente al padre. Muchos residentes de la comunidad expresan el sentimiento de que cualquier padre habría reaccionado de forma similar en la misma situación, haciendo hincapié en que las acciones del padre estaban justificadas. En la mayoría de las jurisdicciones, el uso de los puños en defensa propia, especialmente cuando no hay otras armas presentes, se considera generalmente un ejemplo de fuerza razonable, como se indica en el libro de texto ampliamente utilizado, Derecho Penal. Sin embargo, algunos observadores se preguntan si el estado emocional del padre pudo llevarle a ir demasiado lejos en su respuesta. Plantean cuestiones más amplias sobre cuándo una persona que participa en una pelea defensiva está obligada a cesar en sus acciones. James Harrington, director del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, sugiere que si las acusaciones son ciertas y el hombre estaba efectivamente abusando de la hija, el padre habría tenido derecho a defenderla y a emplear la fuerza para detener la agresión. Sin embargo, subraya que ejecutar sumariamente al agresor no es permisible, a pesar de comprender el enfado del padre. La cuestión clave es cuándo el uso de la fuerza pasa de la legítima defensa a una forma excesiva de represalia. Otras personas dieron su opinión. El abogado y presentador de radio Geraldo Rivera señala un aspecto interesante del caso. Si el padre hubiera tenido un arma y la hubiera utilizado para detener la agresión sexual, no habría sido acusado. Sin embargo, la ausencia de un arma le deja jurídicamente más vulnerable. Rivera plantea la cuestión de cuándo la prevención de la agresión se transforma en un acto de venganza o de justicia por mano propia. El 19 de junio de 2012, un gran jurado del condado de La Vaca tomó la decisión de no acusar al padre de 23 años por la muerte de Jesús Mora Flores, de 47 años. Los fiscales revelaron que el gran jurado llegó a la misma conclusión que la policía tras revisar minuciosamente las pruebas. El padre estaba justificado al usar la fuerza letal para proteger a su hija. Barry y Lupe Barry Gilton y Lupe Mercado fueron los asesinos de Sneed, un matón callejero que era el chulo de su hija. Así es como sucedió. El amor de toda la vida de Barry Gilton por el baloncesto encendió en él el deseo de devolver algo a su comunidad, el distrito Fillmore de San Francisco, a medida que iba madurando. Para hacer realidad este objetivo, Barry aceptó el cargo de director recreativo del centro comunitario
Ella Hill Hutch, de Fillmore. En este puesto, asumió el liderazgo de los programas deportivos del centro, orientó a los niños y ofreció apoyo a los estudiantes en sus actividades académicas. Su compromiso se extendió a entrenar a los San Francisco Rebels, un equipo de baloncesto juvenil, con el objetivo de influir positivamente en su comunidad. Sin embargo, bajo la superficie de la vibrante comunidad de Fillmore, prevalecía un trasfondo más oscuro. Varias bandas rivales dominaban el distrito y la calle de la infancia de Barry, Central Avenue, se encontraba dentro del territorio controlado por los Central Divisadero Players, aka CDP, aunque algunos miembros de la extensa familia de Barry estaban asociados con CDP. El propio Barry limitaba sus interacciones con los miembros de CDP en sus lugares de reunión. Se abstuvo de participar directamente en las actividades de la banda y mantuvo un estatus de no miembro. Con el tiempo, Barry y su pareja, Lupe Mercado, tomaron la difícil decisión de abandonar el barrio de Fillmore. Eran padres de 4 hijos, incluida su hija Leticia. A los 17 años, Leticia se trasladó a Los Ángeles para escapar de los problemas académicos a los que se enfrentaba. Trágicamente, durante su estancia con un pariente, se enredó con Calvin Sneed, un proxeneta no afiliado al CDP ni a sus facciones rivales. Al principio, esta relación se hizo pasar por una relación romántica, pero pronto se convirtió en coacción mediante amenazas y violencia, obligando a Leticia a prostituirse. Al descubrir las terribles circunstancias en las que se encontraba atrapada, Barry y Lupe no cejaron en su empeño por convencerla de que regresara a su casa de San Francisco. Sin embargo, Leticia se negó a pesar de sus sinceras súplicas. También pidieron ayuda a las fuerzas del orden, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Posteriormente, tomaron la decisión de inscribir a su hija en varios registros de menores desaparecidos y explotados, según sus representantes legales. Llevados a la desesperación, Barry y Lupe recurrieron a un intento equivocado de hacer daño a Sneed, un intento que estuvo peligrosamente cerca de tener éxito. Posteriormente, Barry buscó la ayuda de su primo, Antonio Gilton, y de su amigo, Alfonso Williams, ambos afiliados a CDP. Esta fue la primera relación directa de Barry con la banda. Según el fiscal del distrito de San Francisco, habían intentado matarle el 27 de mayo en Vineland Avenue, en North Hollywood. Pero su segundo intento, no lejos de la residencia de la pareja, cerca del Candlestick Park de San Francisco, tuvo un trágico éxito. Las autoridades alegaron que Sneed recibió un disparo mortal en su coche a las 2 de la madrugada del 4 de junio por parte de Gilton, que supuestamente utilizó un arma de fuego del calibre 40 de un todoterreno Mercedes-Benz plateado. Eric Sapphire, el abogado que representa a Gilton, afirmó que hay algunas pruebas circunstanciales, y sin duda hay un móvil, pero no hay pruebas directas que hayamos conocido. La prueba circunstancial que tenía la policía era el hecho de que Barry y Lupe estaban muy preocupados por su hija, que se había ido de casa hacía aproximadamente un año. Se habían enterado de que aparecía en anuncios de acompañantes y parecía que trabajaba para Sneed. Barry y Lupe no tardaron en ser procesados y detenidos bajo fianza de $2 millones cada uno. Ambos se enfrentaban a cargos de asesinato, descarga de un arma de fuego en un vehículo de motor ocupado y conspiración para cometer asesinato. La acusación de asesinato contra Barry Laprelle Gilton se retiró en relación con los cargos relacionados con las bandas. Sin embargo, sus problemas legales se agravaron al enfrentarse también a un cargo de posesión de un arma de fuego como delincuente debido a una condena de 1995 relacionada con las drogas. Los fiscales alegaron que la pareja siguió a Sneed hasta North Hollywood el 27 de mayo y le disparó con una pistola de 9 milímetros mientras estaba dentro de un coche, golpeándole. El detective Steve Castro, de la policía de Los Ángeles, confirmó el tiroteo, pero señaló que las heridas de Sneed se debieron a la rotura de un cristal. El informe policial indicaba que no había ningún video de vigilancia disponible del incidente. Tras el tiroteo, la hija de Barry lo trasladó al hospital, donde se negó a cooperar con las autoridades. Leticia, de 17 años, había regresado a la zona de la bahía con Sneed el fin de semana para visitar a un pariente enfermo. Tuvo desavenencias con sus padres, que intentaron sin éxito persuadir a Sneed para que se marchara. Según el abogado de Barry y Lupe, en las primeras horas de ese lunes, Sneed se encontraba haciendo sus necesidades en una zona de bandas extranjeras. Señaló que Sneed estaba implicado en actividades de bandas y que se encontraba en la zona solo, lo que hacía verosímil que pudiera estar expuesto a la violencia. Sin embargo, a la 1:57 de la madrugada, Mercado hizo una llamada telefónica a Gilton, que se encontraba en el todoterreno Mercedes.
4 minutos después, las autoridades alegan que Gilton efectuó los disparos mortales. Esto es lo que tenemos para ti en este vídeo. Si quieres más como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.